Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, nos volvemos a encontrar. Qué bueno poder dar con el tiempo, con el espacio para poder encontrarnos de nuevo, para desarrollar diferentes temas, para seguir esos hilos conductores y al mismo tiempo llegar a conclusiones. Es muy grato para nosotros darles la bienvenida a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo para poder seguir desarrollando estos temas que precisan de que nos tomemos un tiempo para poder escucharlos y para poder reflexionar. Es un camino no solamente nuestro, sino al mismo tiempo de cada uno de nosotros. Lucas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Exactamente, muy buen día, Cintia. Bueno, y a cada quien en cada lugar del mundo, por eso la referencia del día, ¿no? Es lindo porque nos han manifestado estar viendo y escuchando desde España, desde México, desde Suiza también. Así que muchísimas gracias a todos por la predisposición, por el interés y sobre todo en estas fechas, particularmente a vos, Cintia, quiero agradecerte por hacerte el espacio, la predisposición y esta dedicación tan respetuosa, tan amorosa para hacer estos programas, porque obviamente para todos son fechas muy demandantes de muchas cosas, ¿no? Entonces, hacernos el espacio para lograr un paréntesis nutricional a nivel mental, energético con estos programas, es todo un acto heroico y te lo quiero agradecer y a cada quien cuando vea, escuche este contenido. Ah, muchas gracias, gracias. Eh, Sorprendida por un lado, pero por el otro, más que nada agradecida. Creo que es la posibilidad que tenemos de armar ese espacio, ¿no? Un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos hablar y donde también podamos abstraernos de una realidad que está en algunos casos muy convulsionada, que a nivel mundial pasa exactamente lo mismo y y que entiendo que si nos tomáramos más tiempo para reflexionar en estas cuestiones, o para ir sobre el hilo conductor que tiene este programa tan especial, podríamos sumar un granito de arena no solamente para comprender, sino también para accionar y tomar otro tipo de destino. Sí, realmente yo considero, siempre se precisan estos temas, pero pareciera que cada vez más, pero a su vez también como un movimiento al unísono, pareciera que cada vez se interesa menos, ¿no? ¿Qué relación esa? Se lo precisa cada vez más y se interesa cada vez menos sobre estos temas. Pero el interés, no, la falta de interés no creo que tenga que ver con que no le importe a la población, a la humanidad en sí, sino que tiene que ver con que la atención se va ubicando en otros lugares. Hoy con el hiperestímulo que existe por la información, es muy fácil quedarnos pegados en estímulos que no tengan que ver tal vez con un desarrollo sano, ¿no? O un desarrollo no necesariamente espiritual, pero de tipo, no sé, anímico. Es muy fácil distraerse con tantas cosas que hay, ¿no? Entonces es un lindo momento que cada quien se lo puede tomar de distintas maneras. Hay quienes están literalmente con un cuaderno anotando cuestiones que realmente le parecieron muy relevantes. Hay quienes lo escuchan tomándose un café, tomándose un té, tomándose unos mates, y hay quienes están literalmente charlando con nosotros a su manera, ¿no? Entonces, es un espacio que de alguna manera se está sabiendo aprovechar, y es para lo que lo hacemos nosotros, para armarnos este espacio y también para que los demás se animen y tengan una válida excusa para ese momento de escuchar, de pensar en otra cosa, tal vez, ¿por qué no? De contrarrestar, debatir internamente con las ideas previas que tenemos preestablecidas, y este programa va a apuntar directamente hacia eso, ¿no? Porque, digamos, si tengo que sintetizar a Cristo en una palabra, digo verdad. Cristo enseñó a formular verdad, enseñó a desarrollar verdades, desde ahí certezas y desde ahí la inamovible, innegociable convicción de que algo favorable en tu vida va a suceder. De ahí en adelante se pone en marcha un mecanismo que al día de hoy no lo comprendemos del todo, pero se Mm. pone un mecanismo que genera situaciones, vamos a poner entre comillas a esto, situaciones milagrosas. O sea, si vamos a entender
situaciones milagrosas como lo que está más allá del intelecto, del raciocinio lógico del ser humano, empírico, entonces sí. Pero si nos concentramos en observar nuestra cotidianidad y lo que recordamos de nuestra historia, vamos a ver una cantidad de situaciones que estuvieron por fuera del intelecto, del raciocinio, y que sin embargo generaron puntos de inflexión, ¿no? Las personas que hemos Ujú. conocido, las situaciones que se dieron, lo que internamente surgió como una inquietud, bueno, son todos encuentros con verdades internas que seamos conscientes o no, es información, información que tenemos dentro e información que dirige nuestra realidad desde dentro. Sucede a una velocidad tan pasmosa, sucede a velocidad de la luz, literalmente, que si no nos tomamos el trabajo de concientizar, por así decirlo, neurona a neurona, todo eso sucede y a nosotros nos arrastra en esa activación de pensamientos, de palabras, de emociones, de acciones. Entonces la idea es que podamos tomarnos el tiempo de cambiar el referente temporal y también permitirnos, en principio, escuchar sobre algunas actualizaciones en referencia a apoyos discursivos que tengamos armados de nuestro paradigma base. O sea, cada uno de nosotros nació, se crió, creció en un paradigma. Ese paradigma, en la mayoría que van a escuchar y ver este video, ese paradigma es el paradigma occidental. Ese paradigma tuvo su base, tuvo su fundación, tuvo su propósito, tuvo su arrastre poblacional, digamos, y nosotros nacimos ahí, pero nacíamos en otra cultura y el relato era otro. Y Claro. seguramente las cosas que nos hubieran sucedido tal vez hubieran sido otras, ¿no? Entonces, cuando digo el paradigma anterior tiene que disolverse para dar lugar a la formación del nuevo paradigma. Es un movimiento totalmente sano, coherente de la evolución. No es una cuestión de derrocar a lo anterior violentamente porque la injusticia, porque esto, por lo otro. Es que la evolución naturalmente va a implicar actualizar la relación con la realidad. Y actualizar la relación con la realidad no es, a ver, no sé, modificar genéticamente un fruto para que dé 10 veces más. Actualizar la relación interna con la realidad va a implicar actualizar información que tenemos dentro para poder identificar en aquello que siempre estuvo, identificar cuestiones nuevas y que desde ahí nuestra realidad manifieste, materialice, genere situaciones nuevas, estados nuevos, internos y externos. De ahí deviene de ahí deviene el hago nuevas todas las cosas. Mm. Esta frase atribuida a Cristo pero que quedó como una cuestión, digamos, abstracta. Vamos a ver que hubo una intención muy clara de abstraer las enseñanzas y las enseñanzas y las frases que Cristo iba diciendo, ¿no? O sea, que muchas de esas fueron tal vez 7, 8 palabras, sin embargo ahí estaba encapsulada toda una herramienta para quien decida verlo, ¿no? Y él también lo dijo, quien lo quiera ver a esto va a ver otra cosa, no solamente lo que está pretendiendo escuchar, donde una de esas cuestiones es esa, hago nuevas todas las cosas, como una habilidad del espíritu, hacer nuevas todas las cosas. O sea que si es por el ser humano, o sea que si es por el paradigma preestablecido y su arrastre en repetición, las cosas se van haciendo cada vez más viejas. Y lo podemos ver, Claro. ¿no? Lo podemos ver, donde en el tiempo cronológico lo que sucede es un desgaste, no una renovación en algún momento. Incluso palabras que quedaron asociadas a momentos de la vida de una persona que su efecto muchas veces no tiene nada que ver, como el júbilo, por ejemplo. Se suponía que era un momento de la vida de una persona donde ahí entra en una fase de rejuvenecer para desarrollarse más a nivel álmico, espiritual, que material y operativo, ¿no? Sin embargo,
viste lo que las estadísticas de la jubilación y de ahí en adelante, lo que es muy triste, ¿no? Entonces, en la cronología pareciera ser que como la información no puede reestructurarse por sí misma, la tendencia entonces es a gastarse. La tendencia es a perder energía, a perder vitalidad. Por lo tanto, vamos a ponerlo así, pareciera que la habilidad de hacer nuevo algo no es una habilidad convencional humana. Ujú. Pareciera ser como algo que corresponde a a otro plano que logra hacer nuevo algo. Y hacer nuevo algo es otra forma de decir hacerlo nacer nuevamente, hacerlo resurgir nuevamente. Es interesante, Bueno, Lucas, el tema de que muchas veces estas frases a las cuales vos haces referencia, que tienen que ver con Cristo, con la historia de Cristo, primero que se desvanecen o empiezan a ser frases hechas y en realidad son como pequeñas fórmulas para poder analizarlas, para poder llegar realmente a esa enseñanza que tiene Cristo en la historia de la humanidad, ese mensaje, esa sabiduría que deja, y sin embargo terminan siendo frases que tal vez se repiten mucho en muchos espacios, pero que poco se llevan a la práctica. Y parece como que estas frases no están dirigidas para una élite, sino para todo el mundo. bueno, digamos, desde la comprensión que cada uno de nosotros, cada ser humano, en sí mismo tiene la capacidad de mover la realidad, no podemos hablar de un sector de la sociedad humana que tenga ciertos privilegios en función de capacidades diferentes a nivel psíquico, mental, sino que absolutamente toda la población tiene la misma capacidad y las herramientas son las mismas. Después viene la cultura donde nace, los sonidos, las vivencias, los colores, la música, las banderas, los nombres, etcétera. Pero originalmente la condición es igual para todos en la humanidad. Por lo tanto, el potencial es igual para todos. El potencial de desarrollo nutricional, vamos a ponerlo, ¿no? Creo que naturalmente el ser humano es bondadoso. Naturalmente el ser humano, porque se lo marca la biología, se lo marca su estado anímico. No es lo mismo lo que produce el amor a lo que produce el odio, ¿no? Entonces me parece que en esa evaluación no es muy difícil reconocer que lo que nos hace bien es el amor, ¿no? No el odio. Pero como estamos tan atravesados por tantas otras cosas, en muchos casos ya ese referente tan simple se pierde de vista. Perdón, me voy a emocionar, tal vez me voy a emocionar mucho en este encuentro porque eh, amerita recordar muchas cosas y de alguna manera puedo sentir la distracción en el ser humano y cómo en eso está permitiéndose algo, algo tan complejo y delicado como olvidar su origen, ¿no? Y por olvidar su origen es que también en muchos casos ni siquiera cree que sea posible que puedan hacer algo más o lograr algo más de lo que ya conocen, ¿no? Es como, ya soy lo que soy y ya está. Y más aún por ahí en las generaciones anteriores, ¿no? Que las comprendo también a esta altura de mi vida, cómo voy a cambiar, ¿no? Toda esa frase que conocemos, sin embargo, estas herramientas son para hacer nuevas todas las cosas y lo lindo es que estas herramientas, por ser herramientas universales, no tienen condicionamiento, no tienen, no tienen dependiente su origen en el ser humano. Por lo tanto, trasciende lo humano. Y eso, o sea, es esta invitación de Cristo en aquel momento, hace más de 2000 años, si vamos al contexto geográfico, político, religioso, económico, vamos a ver una esclavitud, una cosa muy pesada, realmente muy oscura, y que
proponga la liberación y que esa liberación es de uno en uno, es una liberación individual que va a dar como consecuencia una liberación colectiva, pero que proponga una liberación individual en aquel contexto, fue tomado como lo que trascendió históricamente, una incitación, una incitación al desorden, una incitación incluso al derrocamiento, cuando incluso por el mismo Cristo le dejó bien en claro a las personas que se interesaban en él y en lo que enseñaban, que no venía a eso, él no venía a hacer la guerra, no venía a eso, lo dejó bien en claro y marcó constantemente que el interés estaba puesto en otro reino, en otro lugar, vamos a ponerlo, porque si empezamos, esas palabras son las que Mm. confunden, ¿no? Mi reino no es de este mundo, no sé qué es, este es extraterrestre. Bueno, esas son las cosas que confunden y son las que se han usado para confundir, ¿sí? Pero pensémoslo como, no, mi interés no es ese, mi interés es desarrollar otro estado interior que propicia habitar un reino propio. Entonces, cuando vamos actualizando muchas de esas enseñanzas y las vamos tomando en primera persona, y tal vez damos con la herramienta concreta que se buscó transmitir. Y digo tal vez porque es un potencial. A ver, por favor, esto que nosotros desarrollamos está todo en potencial. Y tómenlo así porque no podemos, digamos, transmitirles una certeza empírica sobre algo que no podemos tener certeza empírica ahora. Entonces, tómenlo esto como una gran opinión, el desarrollo de una opinión que tenemos al respecto de un evento histórico, de una formación discursiva de aquella época en este caso, para no entrar en un choque, para no entrar en una disputa social totalmente innecesaria y que no tengo ganas, sinceramente, de abordar, en si tenemos razón o no, si esto es así como lo decimos o no. Entonces, tómenlo como una hipótesis, un desarrollo, que somos libres de desarrollarla, a la hipótesis, ¿no? Mm. Ahora, si al llevar a la práctica algunos elementos de esta hipótesis genera algún cambio real en tu realidad, ahí está lo que verdaderamente me importa con la transmisión de esto. No, por supuesto. A ver, son las diferentes lecturas que se han hecho y que se vienen desarrollando. Em, Creo que hay una cuestión a tomar en cuenta y es que en cada una de las enseñanzas, o por lo menos de estas fórmulas, como decimos nosotros, que, que deja y que va traspasando la historia, que creo que ese es un fenómeno maravilloso, ¿no? Mágico incluso. Cómo a través del tiempo y a través de las décadas sigue esa palabra estando vigente. Más allá de que a veces parece como que nos hacemos los sotas, perdón, ¿no? Por hablar de esta forma, pero como que a veces nos hacemos los sotas en cuanto a lo que está pasando, a lo que nos están diciendo o a lo que nos están marcando. Como que la realidad nos invade. Y nos marea, nos saca de foco. Ah, esa es, nos saca de foco. Tal vez estamos con algún tema desarrollándolo en una cuestión propia, con esto que vos decías, ¿no? De lo que es el trabajo interno, aplicando esa frase, pero descifrándola al mismo tiempo. Y después, de buenas a primeras, se nos hace la hora, se nos va a cerrar el supermercado y en realidad todavía no compramos las cosas para hacer el vitel toné. Sí, muy, muy de acuerdo. Pero por algo sigue teniendo vigencia y por algo sigue reflotando en la conciencia del ser humano. eh, y es como pensarlo de esta manera. Ese río estuvo ahí. Y si nos asentamos alrededor de ese río fue porque el río estaba ahí. Mientras nos desarrollamos, ese río siguió ahí y nacieron la descendencia. Se hiperpobló y ese río siguió ahí. Y tal vez el día de mañana sucede una pandemia y todos se tienen que ir de ahí y ese río va a seguir ahí. Mm. Es decir,
la vida, el universo, la realidad es un río que ya corría antes de que nosotros tomemos conciencia de a poco de nuestra existencia. Y ese río tiene una dirección, ese río tiene un cauce, tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un destino. Y por más que el ser humano insista en contradecir esa corriente, confundirla, querer armar diques de contención para capitalizarla, etcétera, no, no puede abarcar lo que implicaría la totalidad de esa realidad. Por lo tanto, ese dique de contención empieza a fisurarse, se quiebra, se rompe. Y oh casualidad, son esas vivencias en cada uno de nosotros, las vivencias que nos rompen, las oportunidades que muchas veces tenemos de preguntarnos qué estamos haciendo con la vida. El famoso karma. Traigo a otro, de repente traigo, pasamos de un muy velludo a un pelón, dirían los chicos hoy, a un pelado, a Buda, ¿no? Pero que el señalamiento es el mismo, el karma. En Cristo quedó asociado como el famoso pecado original, ¿no? Pero es aquello en nosotros, sería aquello en nosotros que contradice al cauce del río y que más tarde, más temprano, ese constante choque contra la vida, contra el flujo natural de la vida, rompe la estructura del error en la persona y le desarma a la persona todo lo que tenía armado alrededor, o sea, el dique de contención, ¿no? Y ahí entra la posibilidad del cuestionamiento. O sea, el encuentro con el error, por la vía que fuere, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Dura, muy difícil de esa situación realmente poder abrirnos a algo nuevo. Pero no hay dudas, y a las pruebas me remito, no hay dudas que esas situaciones adversas, en muchísimos casos, han permitido disolver algo tan rígido en la estructura de una persona o de un grupo y, y permitir algo nuevo, ¿no? Y con eso realmente poder renovar la realidad. Bueno, esa es la invitación de, de Cristo en aquel momento y desde nuestra humilde y distante posición a eso, estos programas, este contenido, ¿no? Bueno, Lucas, voy a aprovechar para preguntarte algo que capaz que mucha gente se le está preguntando en estos momentos. Y es, eh, ¿por qué por qué emociona la fecha? ¿Por qué emociona la figura de este maestro en particular? a mí o a la población en general. No, a vos en un Mm, principio para después ir a... Vayamos, hagamos lo mismo que proponemos nosotros, ir desde lo propio, después hacia la realidad primero nuestra realidad y después nuestro contexto. mm. Bueno, eh, emociona, a mí particularmente me emociona la historia de Cristo porque, y la de Buda y la de Zoroastro vamos a ver que hay muchos representantes de lo mismo a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, es el profundo amor en la entrega de ir a un lugar inhóspito, discursivamente, intelectualmente, eh, y y aún sabiendo el destino doloroso que implica esa intervención que hicieron, no desistieron de hacerlo por amor a lo que saben. Mm, Y con eso, ver al ser humano como lo que realmente es, incluso contradiciéndolo al mismo ser humano. Ese acto de insistencia apoyada en una certeza muy profunda en la persona,
que hace que tenga que atravesar todo, lo de la época, lo personal, lo familiar, lo social, conocido, para decirle al ser humano, para hablarle sobre algunos aspectos de la verdad que desestimó. Eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Porque esas intervenciones produjeron cambios de era, produjeron puntos de inflexión en el desarrollo del ser humano, en la evolución. Y esta época en particular, que es como decir, es mucho, 2000 años de espera, pero estamos esperando porque un otro dijo que había que esperar. Tal vez no era lo que había que hacer. Y tal vez en vez de haber sido 2000 años de músculos atrofiados por esperar, podrían haber sido 2000 años de músculos desarrollados por llevar a la práctica lo que ya se había enseñado. Por eso yo en lo personal tomé partido ya al respecto de la espera, me refiero a la segunda venida de Cristo, el Mesías, incluso para otra cultura ni siquiera vino todavía el Mesías. Yo personalmente ya tomé partido ahí, ya vino, ya enseñó. Ahora es nuestra responsabilidad ir, tomar, decodificar eso, hacerlo práctico, llevarlo a lo cotidiano, observarnos y soportar los frutos de cada una de esas cosas. Ya una- es dejar de esperar para pasar a tomar una posición activa. En cuanto a la emocionalidad de la fecha en sí, y ahí ya no lo puedo ver, lo puedo intelectualizar, pero no lo puedo conectar. Esa emocionalidad no la puedo conectar porque necesita que me abstraiga de todo lo que desarrollé en esa introducción, ¿no? Es decir, esa emocionalidad social pasaría por el folclore de la fiesta, de la festividad en sí, por una cuestión familiar, o sea, son los dos puntos más, tal vez más centrales hoy, porque lo religioso de a poco fue quedando muy, muy de lado, pero también sería la pata religiosa otro lugar de apoyo. Y la verdad que, y con todo el respeto que corresponde acá, lo digo, ninguna de las tres está a la altura de lo que realmente representa la fecha. Primero, la festividad, el folclore, el nombre de la Navidad es vergonzoso. Es muy alegre, es muy lindo, muy colorido, está todo bien, pero pongámoslo el 25 de noviembre y listo, y armamos otra fecha. Y más aún nosotros, hemisferio sur, a esta altura del año estamos en solsticio de verano, no de invierno. ¿Te entiendes? O sea, que la imagen de la nieve, la imagen de ese Papá Noel, eh, ¿qué tiene que ver con nosotros? Primero, qué tiene que ver con aquella fecha en particular, en nombre de la cual el 25 de diciembre se estaría celebrando y recordando a tal persona y a tal evento histórico? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Bueno, una de las muchas distracciones del origen. Segunda cuestión, la familiar. Bueno, acá no quiero entrar en disputas, pero creo que ya es momento también de marcarlo, ¿no? Es decir, eh, esta hipocresía 364 días del año y pretender que ese día eh, nos reunamos todos y que finjamos demencia, como viste, hoy está de moda decir esa frase, ¿no? Mm. Fingir demencia el 24 a la noche y el 25 para entonces hacer bien las cosas a la vista de un otro superior que estaría mirando la escena, no gracias, no gracias, no me interesa, no me interesa. A su vez, eso señala también, digamos, que se deja de lado toda la cuestión de la importancia en la introspección de la fecha. O sea, si alguien me dijese, che, Luca, mira, esta Navidad he decidido pasarla solo en casa, sola en casa, reflexionando, meditando sobre el año, haciendo un balance interno, diría, es que es eso. O sea, eso es más fiel a Cristo que ir a abarrotarnos en el supermercado, la carnicería, después con las relaciones, que cómo se vistió, que qué no se vistió, lo que se dijo, lo que no se dijo. ¿Qué tiene que ver? Ahora de nuevo, quería hacerlo el 25 de octubre y a cada mes ponerle una festividad con lo que tiene ganas de hacer el ser humano, háganlo, está todo bien.
Incluso iría a alguna de esas fiestas, ¿por qué no? Mm. Pero no toquemos el origen del 25 de diciembre porque en nosotros es fundacional. Y no es fundacional a nivel religioso, es fundacional de la estructura psíquica de nuestra cultura. Porque la gente cree, en el imaginario popular, la imagen de Cristo sería algo así como un buenazo rebuenazo, que se dejó pegar, se dejó torturar, se dejó crucificar en nombre de cada uno de nosotros. No, no, no. No fue esa la posición de Cristo. Ni cuando estuvo, digamos, de pie, ni cuando estuvo en la cruz, ni lo que posteriormente trascendió. Esa no fue la posición de Cristo. Fue una posición totalmente activa y totalmente cuestionadora de todo aquello que buscaba coartar en el ser humano su desarrollo libre y natural. No hay mucha diferencia con la actualidad en ese sentido, ¿no? Mm. Entonces, Lucas, sí, perdón. que en esta fecha sería más coherente, sería más sano y sería más enérgico seguramente observar observar a un, voy a poner en estos términos porque es como se me viene, ¿sí? Pero hay que limpiarla esta palabra. ¿Mm? A un gran revolucionario de aquella época. Pero quitémosle la sangre, porque no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, quitémosle la sangre de la violencia a la palabra revolución, porque hoy revolución, Che Guevara y sangre, ¿no? Bueno, no, pero revolución en términos de hacer un giro, revolucionar algo. Fue el gran revolucionario que permitió que Occidente surja y se establezca. Esto también es algo que se pierde de vista. La fundación de Occidente tiene todo que ver con Cristo y los occidentales no lo tienen en claro. Es el cambio del paradigma, es la revolución de un cambio de un concepto que atraviesa una sociedad. Podríamos decirlo así entonces. Ujú. Exactamente. Es decir, a ver, cada 4 años le pedimos a Dios que aparezca un representante de una revolución favorable, coherente, sana, lógica, para resolver cuestiones sociales. Hace 2000 años que no sucede. Con esa contundencia, ¿no? ¿Cómo no vamos a observar en eso un agente revolucionario de la sociedad? Lucas, Ahora, ¿qué? ¿sabes que me quedé con el tema de Sí, de Cintia, la sí. cena de fin de año? Porque creo que es importante esto, ¿no? O sea, no de la Navidad, perdón, de la Nochebuena. Porque el fin de año es otra cosa, sino de la Nochebuena. Y esta cuestión de decir, bueno, sí, nos juntamos, más allá de que no hayamos trabajado los lazos familiares o no hayamos resuelto los conflictos interpersonales que tenemos, los propios tampoco, porque uno empieza a evaluar, a ver si realmente pudo detectar fallas, si pudo trabajar sobre las mismas o no, o por lo menos esa es la invitación que hacemos nosotros, ¿no? Desde este tipo de espacios. Entonces, ahí empiezo a entender un poco también por qué se dan esas noches buenas que terminan siendo más malas en cuanto a las relaciones en esa mesa. Una mesa donde hay comida, una mesa donde hay bebida, una mesa donde supuestamente se está festejando, pero que terminan todos peleados, por ejemplo, o que se dan esas grandes peleas familiares. Es por no resolver. Tenemos, tenemos otros 364 días para resolver cuestiones. Las queremos resolver todo ese día. Entonces digo, no. ¿Cuál es el tema? Es que es una fecha que es importante porque tiene una referencia simbólica. Si no tuviera la referencia simbólica que tiene, no sería importante. Bien. Sería la festividad de la papa de tal localidad, de tal lugar. Les importa mucho más a ellos que al resto de la humanidad, porque es simbólico para ellos. Pero nuestra estructura fundacional, la importancia de Cristo a nivel simbólico y lo que Cristo señaló en referencia a la divinidad, el Padre, es lo que generó la importancia estructural. Entonces, inconscientemente es una fecha donde hay un observador activo sobre la humanidad que es el Padre simbólico que es la idea de Dios. Por eso hay una necesidad de apurarse a hacer las cosas bien.
Mm, pero termina mal, pero termina mal porque es fingido, no es real, no es orgánico. O sea, algo que pretende tener buena intención termina mal. No en todos los casos, claro, no en todos los casos. No en todos los casos. Realmente hay familias, hay personas que logran una introspección muy bonita, una cena muy linda, una compañía, una charla muy amena, nutricional. Eh, no digo, no estamos hablando del total de los casos, por supuesto, no podríamos hacerlo, pero no, si en la observación popular vemos que hay un común denominador al respecto, es por algo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, se produce eso porque hay un observador idealizado que cuestiona lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. O sea, cuestiona el deber ser, lo cual no hay mucha diferencia con la mirada social. Entonces, ¿cómo es? Al final, la idea de Dios tiene una mirada humana y un juicio humano, como cualquier vecino. ¿Se entiende? sí. Estoy, Bueno. estoy observando, ¿no? Toda esta charla que vamos manteniendo y en algún momento vos hablaste de lo que es Occidente y en particular de nuestro caso, ¿no? Porque estamos atravesados por un montón de costumbres para esta fecha que nada tienen que ver con nuestra posición geográfica, donde vemos turrón, nueces, almendras, cosas extremadamente calóricas para un clima que no se corresponde con el nuestro. Y hablaste del solsticio. Mm. ¿Hay una relación entre estas dos fechas? Sí, sí, claro que sí. Bueno, es una relación simbólica, porque fechar el nacimiento de Cristo realmente en lo cronológico, bueno, más allá de los intentos que hay en investigación y demás de dar con la fecha real del nacimiento de Cristo, ubicar el 25 de diciembre es simbólico. Vamos a anclar desde ahí. Ujú, Ubicar el 25 de diciembre es simbólico y apunta hacia hacia un momento del año, hacia un momento del año que está asignado por la posición solar. Entonces señala al sol. ¿Mm? Y los turrones y todo eso guárdenlo para el invierno porque es ahí donde lo vamos a precisar, no ahora. ¿Mm? Bueno, acá entramos entramos en un terreno un poco áspero, porque decir que Cristo es el sol es como en el paradigma anterior entras en un choque de ideas, en un choque de posiciones tomadas al respecto, donde toda cultura que señaló al sol como una deidad es pagana y que Cristo, bueno, sería otra cosa, no que tenga que ver con eso. Ahora, si me animo a sacarme todas las opiniones de terceros al respecto de observaciones, ¿eh? Y paso a escuchar realmente a la persona y no a todos los traductores e intermediarios, yo soy la luz del mundo. Si yo te digo, en tal casa dejé tal luz de tal habitación prendida, para vos va a ser obvio cuál es esa luz y cuál es esa habitación y cuál es esa luz prendida, ¿no? ¿Por qué no nos es obvio entonces cuál es la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo. Las estrellitas chiquitas que vemos a la noche y que algunas todavía se ven por la mañana, no iluminan el mundo. Hay una sola que ilumina el mundo. Y que jornada tras jornada las personas, y me incluyo en eso también de vez en cuando, perdemos de vista de que es gracias al sol que nosotros podemos ver el plano físico, ¿no? Entonces, bueno, son todas hipótesis, recuérdenlo para cuando la acidez empieza a subir, para quien escuche estos videos, recuerde que son todas hipótesis y también recuerde que somos libres de esto ujú. y lo vamos a seguir siendo, y lo vamos a seguir siendo. Bueno, por lo tanto, yo soy la luz del mundo y decir, entonces era el sol, o la persona se reconocía como la luz, la estrella que da luz al mundo, ok, entonces entiendo por qué si en si en muchas culturas anteriores la presencia del sol y las personas
tomaban posición en la vida de referenciarse en la luz del sol, eh, fueron esos puntos de apoyo referenciales para la construcción religiosa de cada época, tiene sentido que a Cristo, la cultura romana, lo haya tomado como la continuidad de Mitra, la continuidad de la deidad del sol. Por eso, a la fecha la hacen coincidir más o menos con el solsticio. ¿Se entiende? O sea, es la asociación. Porque, y acá es donde es importante entender el contexto social de la época, Ujú, donde la religión predominante, o sea, la religión católica apostólica romana, es una alianza entre cierta línea de los discípulos de Cristo, cierta línea con cierta línea del Imperio Romano. El Imperio Romano, que ya se veía ya se veía el cierre, era inminente, toma a esa línea de ese discípulo en particular de Cristo, o sea, hubieron muchos discípulos de Cristo, y de cada uno se armó una línea, se armó una escuela a lo largo del tiempo. De una de esas líneas se funda, con cierta línea del Imperio Romano, se funda el catolicismo. Que hay que llamarlo catolicismo y no cristianismo, para no confundir. Catolicismo, o sea, con intereses propios al respecto, que no necesariamente eran los mismos intereses de Cristo. Bueno, por lo tanto, eh, eso da lugar posteriormente a allá a retirar la identificación al sol, retirarla completamente y pasar a tener una identificación a Cristo como figura, ¿no? Pero después con el tiempo también se termina sacando esa figura y queda la institución en el medio. Bueno, anterior a Cristo había una referencia por parte de los romanos, o sea, había un reconocimiento a una deidad solar. O sea, ujú. se reconocía al sol, se reconocía la presencia del sol como un factor eh, totalmente estructural, importante en la realidad. Y lo podemos observar al día de hoy nosotros. 2000 años después, el sol sigue siendo igual de importante. Ese es el río que marcaba al inicio. Gracias al sol, entonces las plantas, gracias al sol, entonces los animales, gracias al sol, entonces nosotros. Claro, sí, totalmente. Los ciclos. Los ciclos que propicia, o sea, son cuestiones que van más allá del intelecto. Por más que el ser humano ahora tiene la ocurrencia de tapar el sol para después vendernos el sol por otro lado, las ocurrencias, los diques de contención del ser humano que funcionan en algunos casos puntual y localmente hasta que llegan a su saturación. Bueno, eh, pero si realmente podemos sacarnos el hechizo de la cabeza, podemos ver en el sol una luz, una palabra que se cumple ciclo a ciclo. Porque ya sé, nadie tiene esta angustia que voy a decir ahora. Nadie tiene la angustia de que si mañana va a salir el sol o no. ¿Y por qué no la tenemos? Porque tenemos certeza de que el sol está ahí. Y no sabemos en qué apoyamos esa certeza, porque no conocemos todo acerca de eso. Pero la observación de que eso está ahí desde hace no sé cuánto, y que entonces, por ende, va a seguir ahí, hace que no nos estemos preguntando constantemente si mañana va a estar el sol, si el próximo año, a esta altura del año, va a cumplir su palabra el sol y efectivamente va a estar acá. Ese es un adulto, el que cumple su palabra, el que se sostiene, el que da continuidad. Entonces, yo estoy en todo derecho de ver en eso una figura activa, una conciencia activa. Así como también, mira qué hermoso cuadro que tengo acá, pintado Sí, por Deva, que ahí no se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver, pero hay imágenes de hembras de diferentes especies con sus crías. sí, Eh, sí.
Así como también veo en la naturaleza y veo en la hembra y veo en su función y veo en la concepción, en la gestación, en el alumbramiento, en la crianza, en la lactancia, también veo representaciones de funciones de la vida. También veo representaciones de Dios en eso, que tengo posibilitado, porque soy libre, tengo posibilitado ver y aprender de eso y tomarlo en primera persona. Y tal vez este fue el interés a través del cual Cristo insistía con los ejemplos, vamos a ponerlo así, con las parábolas en relación a la naturaleza, porque era una constante de esto que les quiero enseñar, se los paso a través de un ejemplo, como lo observamos en lo natural. Y entonces, referencias constantemente a la naturaleza, con diferentes ejemplos, con cuestiones de la dinámica del ser humano también, ¿no? O sea, nuestra capacidad de observar, analizar y sacar conclusiones que las vamos a ir capitalizando o no, si van funcionando, si nos van haciendo bien o no, es lo que nos diferencia. Y es lo que tenemos posibilitado usar como herramienta a nivel del desarrollo de la conciencia para evolucionar. Pero bueno, mirá, me voy a permitir algo, me voy a permitir algo. Sí, bienvenido sea. Pero desde que el ser humano adoptó la idea de que nace, crece, se reproduce y muere, no le interesa todo lo que es eterno. Y tiene sentido, y lo comprendo. Quien cree que es finito no se interesa en lo infinito. Pero esa es una idea adoptada. Es una hipótesis también. Sí, alguien podría decirme, bueno, pero es observable que alguien nace, se desarrolla y muere. Mirá, acá está el cuerpo, acá está el cuerpo y acá está el cuerpo. Sí, usted tiene razón a nivel del plano físico, pero no es el único plano de desarrollo. ¿Qué sostuvo a ese cuerpo? ¿Quién estuvo en ese cuerpo? ¿A dónde está ahora? Y ahí entramos en otra hipótesis de que una encarnación es una experiencia, es una instancia de un recorrido de algo, de alguien. ¿Soy claro? En culturas anteriores, en culturas anteriores que después vamos a desarrollar, en 2026 viene todo un desarrollo de maestros, maestras referentes de la historia de la humanidad y lo que enseñaron para que observemos y soportemos el común denominador y por algo será si hay un común denominador entre tan distantes miles de años, ¿no? Y lo que enseñaban. En esas culturas anteriores, la idea de la reencarnación es algo tan obvio y algo tan lógico como la idea de que un manzano en cada una de las manzanas tiene semilla y que ese es su potencial de prosperar en otros árboles. Solo para nosotros no lo es, o sea, Occidente, porque hay una idea preestablecida y tomada como real. Pero si entendiéramos y asimiláramos en la estructura que nosotros como alma en el cuerpo continuamos la existencia, sí nos importaría, sí nos importaría. Y la humanidad va a entrar en esa etapa, más tarde, más temprano. Y me animo a decirte que si alguien que se piensa finito, de todos modos, le importa tanto ahorrar para tener una posteridad en estabilidad y tranquilidad a nivel material, cuando descubra esta otra verdad, mucho más le va a importar esa tranquilidad y estabilidad más allá
de la instancia actual, más allá de la encarnación actual. Y ahí nos va a importar efectivamente todo lo que se enseñó, porque lo que se enseñó no era solo para llevar una linda vida sana, sino que para una instancia posterior. Bueno, eso es lo que me permito hasta acá, ¿no? Digo porque podemos desarrollar temas en mucha profundidad, pero si nos exigimos acelerar en el sendero de la montaña, acelerar en vano, tal vez nos quedamos solos, ¿no? La idea es transmitir, compartir, armar un hilo conductor, seguirnos, pero lo que sí puedo anticipar es que tal vez la realidad sea algo muchísimo más interesante y muchísimo más lógico a nivel del funcionamiento de la realidad que lo que teníamos preconcebido. Y que tal vez eso sea lo que le da un sentido a nuestra existencia realmente. Es decir, si hay personas que tienen crisis existenciales, tenemos crisis existenciales, es porque se le ha perdido el sentido natural, se ha perdido el registro del sentido natural de la existencia. Pero ese sentido sigue ahí, intacto. Es cuestión es cuestión de armar el caminito para reconectarlo. Bueno, nosotros no sabíamos muy bien para dónde iba a ir este encuentro, sabíamos cuáles eran los detonantes temáticos y demás, pero creo que como introducción a lo que sigue para el 2026, me parece que está, de todos modos, está muy bien como punto de inicio, ¿sí? Ya hay cuestionamientos armados, hay temas que podemos profundizar y obviamente siempre estamos abiertos y predispuestos a que por parte de la audiencia, del público, se nos marquen interrogantes, intereses y demás. Y agradezco, porque no todos se animan incluso a dar me gusta y esas reacciones de las redes sociales, ¿no? Pero hay muchas personas que han mandado mensajes por privado, agradeciendo y marcándoles lo, esto que decías al principio, lo necesario que es esto en esta época. Entonces, bueno, gracias por la receptividad y más aún por llevarlo a su vida cotidiana y observarse eh, en esos cambios internos y externos también. ¿Mm? Es muy interesante, Lucas, el tema de estos cierres, ¿no? Generalmente en esta época del año uno se pone a hacer cierres de ciclo y en realidad nosotros lo que estamos proponiendo con esto es no solamente hacer un espacio introspectivo que cada uno de nosotros eh, podamos vernos y hablar con nosotros mismos, sino también la propuesta de lo que se viene, de, de aquellos, eh, de aquellos nuevos desafíos y de aquellos nuevos deseos. Generalmente es esto, de un deseo que se transforma en una decisión y posteriormente en una concreción. Esto es lo que nosotros les proponemos a través de este espacio. Yo también estoy muy agradecida, agradecida por esta autoexigencia, sí, porque es una autoexigencia, decir, es preciso tener estos espacios y generarlos. No los forzamos, sino que los generamos. Hay todo un movimiento para poder generarlo y que surjan este tipo de cosas, como es proponerles hoy, en estas fechas, sentarnos a hablar y a pensar sobre estos temas, ¿no? Y dejar los puntos suspensivos para el año que viene. Ujú. Sí, bueno, muy de acuerdo. Todos tenemos nuestra vorágine cotidiana, lo cual armar espacios para estos temas no es algo tan sencillo, pero de todos modos, si existe una exigencia sana, esto se puede lograr. O sea, como todo lo nuevo, implica también hacer cierta fuerza, conciencia para instalarlo. Luego tal vez es la vida ya establecida, ¿no? Pero de momento para muchos estos temas son nuevos, entonces requiere una pequeña exigencia al respecto, pero que no sea algo
que no sea algo que haga mal porque va a ser una energía con la cual no compatibiliza el contenido. Así que tomárselo con mucha calma, eh, tomarse el espacio, ¿por qué no? ¿No es cierto? De decir, bueno, tengo la tarde libre, voy a hacer los mates, vamos a ver el video y voy a reflexionar un poco al respecto. Tomarlo desde ese lugar. Y si hay Así que bueno, dudas, muchísimas gracias. consultas, cosas que quieran que profundicemos, escríbanos en los comentarios, déjennos sus mensajes, nosotros los leemos y después armamos justamente contenido en base a eso o incluso damos las respuestas correspondientes. Así que bueno, sigue abierta la invitación para que nos sigan, para que aprieten en la campanita, como dicen siempre, para poder tener esa notificación de nuestro próximo encuentro. De mi parte, agradecerte, Lucas, por esta oportunidad de ir desarrollando temas y en este aprendizaje. Es un aprendizaje constante y eso se agradece. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y también a vos por el acompañamiento, por la dedicación a producir lo operativo y el guionado, la locución al respecto, porque para mí es un apoyo muy importante. Eh, y nuevamente al público en general que está viendo los videos. Así que bueno, feliz Navidad. Ahora saben a la Navidad a la que me estoy refiriendo cuando celebro y feliz cierre de año. Me importa mucho que se cierre el año con una predisposición linda y feliz inicio y desarrollo del 2026, que no solamente es un año más, es el inicio de la segunda mitad de la década, lo cual también te invito a que no pierdas de vista cómo inició esta década. Por lo tanto, si la invitación es a observar a alguien para un punto de inflexión, es a aquel personaje, pero también es una invitación a vos como sujeto, como un quién, como el alguien que produzca el punto de inflexión en el inicio de la segunda mitad de la década para dar respuesta al conflicto de la primera mitad de la década. Gracias.